lo consideraba su hijo en la fe, porque para Pablo, Timoteo, a pesar de tener una madre judía y un padre griego, Pablo sabía que a través de este joven el evangelio podía llegar a miles, millones de personas en su época. Yo en esta mañana quisiera ser breve. Creo que no voy a predicar todo el mensaje, pero sí me gustaría hablar brevemente sobre el propósito de la evangelización. El propósito de la evangelización. Todos nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio de Jesucristo a las personas. Decía hace un momento que Dios nos tiene a nosotros en Europa con un propósito. Un propósito. Usted no debe pensar que está aquí como consecuencia de un accidente o incidente, llámelo como usted quiera, sino por un propósito de Dios. Amén. No estamos por casualidad. No fue la crisis que se dio en tu país la razón por la que estás aquí. Dios seguramente provocó la crisis para que por medio de la misma usted esté aquí, para que siembre la palabra de Dios. Amén. Europa necesita a Jesucristo. Cuando estábamos en Suiza, un suizo que trabajaba con nosotros me dijo que casi el 80% de los suizos, porque el otro restante está entre suizos, latinos, del este de Europa y de otras partes del mundo, pero el 80% de los suizos, desde el año 45 que terminó la Segunda Guerra Mundial, la generación esa, del 45 hacia arriba, 46, 47, 48, 50 en adelante, fueron generaciones que nacieron sin temor y sin conocimiento de Dios. Y él me decía, y eso es Suiza, pero hay otros países colindantes con Suiza como Alemania, Francia, Italia en el sur, Austria, donde también no hay temor de Dios, por razones en las que no voy a entrar en detalle. Se perdió el temor de Dios. En los años 1800, estamos hablando del siglo XIX y parte del siglo XX, los europeos nos trajeron el evangelio. La mayoría de las congregaciones que existen en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, Suramérica, son producto del esfuerzo misionero, de misioneros, de iglesias que en Europa se preocuparon para que nosotros, los latinoamericanos, conociésemos la verdad. Y no solamente en Latinoamérica, sino en el Asia, en el Pacífico. Hudson Taylor en la China, en el interior, cuando hizo misiones en el mismo interior de la China. Fueron hombres enviados desde Inglaterra, Alemania, Suiza y todos estos países protestantes, inclusive Holanda, para que el evangelio llegara a las personas. Y hoy nosotros tenemos ese privilegio de conocer la verdad por hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que aceptaron el reto de Dios. Ahora nosotros observamos que Europa ha entrado en un decaimiento, en una inmoralidad, en un ateísmo rampante, donde la gente no cree ni en la luz eléctrica, donde se cree más que descendemos del mono tu abuelo, pero yo no. Donde se cree más en que el hombre evolucionó
Sí, evolucionó para mal. Pero que el hombre salió siendo del agua, siendo pez, larva y no sé qué. En eso se cree más en el hombre, en este continente. Pero Dios ha traído a los latinos que fueron alcanzados hace cientos de años para que les paguemos con la misma moneda con que ellos nos pagaron. Traer el evangelio a Europa nuevamente. Amén. De manera que estamos aquí, hermano, porque Dios quiere, Dios desea que nosotros compartamos esa verdad con cada persona en este país. Sea Bélgica, sea Alemania, sea Suiza, España, Portugal, Francia. Tenemos que compartir el evangelio. Mire, sáquese de la cabeza que usted está aquí por necesidad. Usted no está aquí por necesidad. Hablo en el sentido de buscar dinero, porque muchos vienen por eso. Usted está aquí porque Dios te trajo aquí. Dios te trajo. Algunos llegaron no conociendo a Dios, pero aquí le conocieron. Y a otros que sí le conocían también los trajo. Es decir, hermano, Dios nos ha sembrado en Europa para que demos fruto a 100 por 1. Y Dios ha establecido maneras. Ahí está el ministerio volviendo a Europa. Lo digo mejor en español, porque si hablo inglés, hermano, se van a reír de mí. Hay ministerios como Contacto Misionero en Alemania. Hay tantas organizaciones que en este momento pueden ser un instrumento para la iglesia latinoamericana en Europa. Cuando yo hice el contacto con el hermano Jesús Londoño, y luego Jesús Londoño me puso en contacto con el hermano Benjamín, y con Volviendo a Europa y con otros ministerios en Alemania, yo dije, este es el momento, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y hoy, hermano, los resultados son estos. Tenemos a nuestros hermanos entre nosotros. Benjamín y un equipo estuvieron el año pasado, y para el mes de febrero Benjamín regresará con otros hermanos para seguir trabajando y colaborando con nosotros. Porque ustedes son los instrumentos. Ustedes son los instrumentos que Dios va a utilizar. ¿Y por qué me mira así? Usted está como asustado. No me mire, pastor, ¿será que Dios me está hablando? Sí, lo veo muy sonriente. Tú también. ¿Tú no crees que Dios te puede usar? Entonces, ¿por qué te ríes? El propósito de la evangelización, hermano, es para que el propósito, igual que la redundancia de Dios, se cumpla. Vámonos a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este pasaje bíblico encontramos tres profundas verdades, pero como les acabo de decir, quizás no voy a poder desarrollarla en su totalidad. La iglesia del Señor está compuesta por cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Somos parte de este cuerpo visible. Y Cristo es la cabeza. Amén. Y está compuesta por nacionalidades. Gente morena, negra, blanca, amarilla, rojo, de todo. Y sobre ella gobierna Jesucristo. Amén. Él es la cabeza y Él es el que ordena, es el que determina lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que Dios ha determinado, y en eso está el propósito de la evangelización, que llevemos el evangelio a todas las naciones. La evangelización es la razón principal y medular de cada iglesia, cada creyente. Cuando usted y yo no entendemos, no comprendemos esa verdad medular
profunda de la palabra, entonces nosotros estamos, si se puede utilizar el término, destinados a fracasar. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos pagan para respirar? Usted se levanta y dice, ay, hoy me voy a levantar, tengo que respirar porque ¿me queda cuánto para ver? Uy, me queda 5 horas de oxígeno. No, eso es algo natural. Hasta dormido respira. Es algo natural. Usted no tiene que pagar ni un centavo para respirar. Ni un centavo. Misiones es como la respiración. Misiones no es un programa de la iglesia, porque los programas pueden ser eliminados. Oye, estamos invirtiendo demasiado dinero y esto no está resultando. Eliminemos eso. Y se puede hacer. Pero misiones no es un programa. Misiones como el respirar. El día que la iglesia deja de respirar, se muere. Y el día que no hay misiones, el día que ustedes, que mi persona, no entendemos la razón y el propósito de la evangelización, que es llegar a las personas, entonces, hermano, no sé por qué estamos aquí. No somos una iglesia, simplemente nos convertimos en un movimiento religioso, y eso es lo que está lleno lamentablemente hoy el mundo, de movimientos religiosos. Y Dios no quiere un movimiento religioso. Dios quiere una iglesia viva, que esté consciente de que el día que no evangeliza, el día que no comparte el evangelio, el día que no ora por la ventana 1040, por el Asia, por Europa, debe sentirse mal. Porque el día que usted, mire, vamos a hacer la prueba, no, en serio, vamos a hacer la prueba ya aquí, en este momento. Deje de respirar por unos segundos. Vamos a ver quién aguanta más. Deje de respirar por un momento. Vamos. 1, 2. Coja aire primero. 1, 2 y 3. Oxígeno. No puedo. Entonces la iglesia que no evangeliza, que no entiende esto, está reteniendo su oxígeno y se está muriendo. ¿Me explico, hermanos? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito más. Entender el propósito real por el que hacemos misiones y predicamos nos define y nos solidifica como iglesia del Señor en la tierra. Una iglesia que está consciente que está en la tierra para evangelizar es una iglesia que va a ser sólida, va a ser fuerte. Mire, cuando nosotros evangelizamos, mire, y esto lo vamos a tocar aquí, nosotros no estamos evangelizando ni predicando primeramente para que la gente se salve. No, yo no sé para qué estamos predicando. Primero, para que Jesucristo sea glorificado. Amén. Para que Jesucristo sea glorificado. Vámonos al libro de Hechos. Hechos 17:3. Vámonos corriendo. Hechos capítulo 17, versículo 3. 17:3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Para Pablo la razón principal de su predicación era que Jesucristo fuera conocido. Primero, ese era su propósito. Que Cristo fuera conocido. Que Cristo fuera glorificado. Juan decía
En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 30, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Para Juan era muy importante eso, y para Pablo no mucho menos. Para Pablo era sumamente importante, antes que la salvación, que Cristo fuera glorificado. El problema es que nosotros predicamos el Evangelio para que las almas sean salvas. Claro que sí, lo vamos a ver. Ese es uno de los propósitos. Pero lo principal es que Cristo sea glorificado. Porque puede ser que usted esté predicando el Evangelio, pero Cristo no está siendo glorificado. Entonces no estamos ganando nada. Hay gente que predica el Evangelio muy bien. Presentan bien el Evangelio, pero al final el que es glorificado es la mega iglesia, es el gran predicador, es el gran evangelista. ¿Y Cristo por dónde aparece? Por ninguna parte. Pablo quería estar seguro que su predicación, el contenido de su predicación era que Cristo era glorificado, que cuando la gente tenía un encuentro con Él, esa gente que tenía un encuentro con Él iban a glorificarle a Él. Esa es la razón, hermano, por la que predicamos, para que nuestro Señor sea glorificado. Si en lo que hacemos, en las misiones que nosotros hacemos, las que pensamos hacer, Cristo no es glorificado, entonces nada tiene sentido. Si lo que yo estoy haciendo aquí es para que la gente me vea a mí y diga, hey, el pastor tiene un nuevo saco, el pastor tiene un nuevo chaleco. Oye, pero qué bruto, qué bárbaro, ¿cómo predica ese tipo? Me encanta. Qué bárbaro, pastor, cuente conmigo. Nunca había visto a alguien predicar como usted. Y vino acá. No, yo soy humilde, pastor, hermano, tranquilo. Pero mentira, me estoy muriendo acá, hermano. Uy, qué bueno. Pero cuando el mensaje está centrado en la persona de Jesús, yo menguo y Él crece. Nosotros tenemos que desaparecer del área, hermano. Que cuando usted comparte las calles con un belga, con un latinoamericano, con un asiático o con alguien del norte de África, ellos puedan ver en usted a Jesucristo mismo. Aleluya. Jesucristo sea glorificado. Por eso ese es el propósito de la evangelización. Que toda rodilla se doble ante Él. Vámonos a Filipenses. Filipenses 2. Los que no tienen Biblia pueden ver ahí al fondo, el hermano pone el pasaje. Filipenses 2, versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos tendrán que doblegarse delante de Él. Mire, mucha gente, entre comillas, se está convirtiendo, pero en realidad no se está convirtiendo porque el Espíritu Santo le convenció, sino que yo, voy a ponerme yo los convencí, les hablé bonito, les usé psicología y les hablé del infierno. Mira que el infierno te va para el infierno y la gente coge miedo y se convierten por miedo y vienen a la iglesia por miedo, pero no hubo una verdadera conversión. Amén, hermanos. Amén. No hubo una verdadera conversión. Pero cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo viene, porque mire, cuando se habla de que convence, yo lo dije la vez pasada, no está hablando de que porque mire, dice, Él convencerá al mundo de pecado. Si aplicamos ese principio, no sé por qué todo el mundo no se ha convertido, porque supuestamente Él va a convencer. Pero no está hablando de esa convención, de convencer a la persona como nosotros conocemos, sino que Él
Él, siendo Dios, viene y le deja al incrédulo, cuando usted predica, el Espíritu Santo habla a través de usted y va a dejar sin evidencia alguna, sin argumento a nadie. Aleluya. Y ahí los confronta, ahí quedan convencidos de que son unos pecadores y que necesitan de Dios. Pero algunos dicen, es verdad y me arrepiento. Entonces ahí se dobla toda rodilla y hay cambio. Pero hay otros que dicen, no me interesa, es verdad, soy pecador, soy perverso, soy malo y me gusta y me encanta el pecado y quiero seguir revolcándome aquí. Pero no es porque el Espíritu Santo no dio testimonio. Pero cuando hay arrepentimiento, toda rodilla se va a doblar ante Él. Cuando se logra eso, hermano, entonces Jesucristo será glorificado. Jesucristo es principal. Es el principal y más importante personaje del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la historia. Todo lo que hagamos tiene que ser en función de Él, para Él y por Él. Todo, hermanos. Cuando evangelicemos, hagámoslo en función de Dios. No evangelice para competir con el vecino, para competir con la iglesia. No lo haga, no evangelice para tener la iglesia más grande. Vamos a evangelizar, hermano. Vamos a ganar las almas. Uy, hay 70,000 latinos aquí. 70,000, hermano. Vamos a ganar esos latinos. Vamos a tener una iglesia grande. Entonces sucede que estamos evangelizando para competir y para tener una iglesia grande. Y no es para eso. Nosotros simplemente compartimos el evangelio primero para que Cristo sea glorificado. Amén. Aunque eso significa, hermano, que la gente nos señale por decirles la verdad. Y cuando se dice la verdad, normalmente la gente se enoja. Amén, amén. Y normalmente las iglesias son pequeñas. Pero si el Señor nos quiere de una iglesia enorme y grande, gloria al Señor. Aunque yo prefiero tenerla así como está chiquitita. Menos problema, hermano. Ay, Dios mío. Seguimos. Así que el primer propósito de la evangelización es que Cristo. Lo segundo, que los hombres se vuelvan a Dios. Aquí entonces ya entramos en la salvación de los hombres. Amén. Y aquí entramos en la salvación de los hombres. Mire, lo que quiero dejar en perspectiva es que no estamos desechando la salvación. Aquí vamos a tocar esto. Lo que quiero dejar bien claro es que si predicamos para que los hombres sean salvos, olvidando el primer paso, entonces no estamos haciendo lo correcto. Vamos a tener una iglesia muy grande, vamos a tener buen equipo de sonido, vamos a tener buenos músicos, vamos a tener aquello, vamos a tener lo otro, pero Cristo no está siendo glorificado. Entonces, hermanos, regresemos a los principios. Volvamos a las raíces del evangelio. Vuelvo a repetirlo, el problema es que muchos no han entendido esta verdad. Piénselo, hermano, analícelo. Yo sé que ustedes son gente inteligente. Inteligente porque Cristo vive en ustedes. Aleluya. Son gente sabia. Analice lo que le he dicho. Si establecemos primero la salvación de los hombres, estamos relegando el propósito principal de la evangelización. Nos convertimos en una iglesia religiosa, egoísta, egocéntrica, centrada en ella. Vamos a crecer porque hay que crecer. Hermano, venga, vamos a ayunar, vamos a orar. Y todo eso es bueno. Pero lo estamos ubicando en el orden incorrecto y estamos alterando el plan de Dios. Pero cuando el primer orden es Cristo sea glorificado, aleluya, yo estoy claro en eso, entonces estoy preparado, estoy listo para entrar al segundo propósito, que las almas sean salvas. Pero cuando yo sé quién es Él, que es mi Señor, que es mi dueño, que yo le pertenezco a Él y que nada de lo que yo tengo es mío, cuando yo entiendo que yo simplemente soy instrumento en sus manos, que yo he menguado para que Él crezca, es decir, yo he desaparecido de la escena, entonces cuando ya yo no soy nada, porque en realidad no soy real de tú, no soy nada, ni no soy nada, entonces, hermano, Cristo surge
Y es Él. Entonces, Él es el que va a salvar las almas. Aleluya, amén. Yo lo he dicho. Nosotros no estamos aquí para salvar a nadie. El que salva es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Nosotros simplemente somos instrumentos. Amén. Somos vasijas de barro. Y como tales no podemos salvar, hermano, a nada. Él es el que salva. Él es el soberano. Él es el que decide si da vida o no. Gloria a Dios. Entonces aquí viene lo segundo. Para que los hombres se vuelvan a Dios. Romanos capítulo 10. Un texto bíblico misionero muy conocido por todos nosotros. ¿Cómo pues invocarán? Verso 14 del capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien va a invocar en algo que no ha creído? Porque no han creído porque ese en quien deben creer no lo conocen. Y son los misioneros. Son personas como estos jóvenes aquí, que lo han dejado todo en su país, la comodidad, para venirse por acá. Algunos se quedarán a trabajar en misiones acá de manera ya permanente. Otros regresarán, quizás Dios los va a ubicar en otra parte. Amén. Pero conscientes de que es Dios quien va a convencer y va a salvar a los hombres. Amén. Para que los hombres se vuelvan a Dios. Pero para que se vuelvan a Dios tienen que escuchar el mensaje de Dios. Tienen que escuchar el mensaje de Dios. No es así tan fácil de que no, hermano. Mire, muchos son muy conformistas y lo ponen todo fácil. Dicen, no, es cuando no quieren ir a las misiones. No, hermano, es que la naturaleza misma habla y la misma naturaleza de alguna manera los va a convencer de pecado. Entonces, están rehuyendo a su responsabilidad. No, hermano, los indios allá, es que la naturaleza, hay algo que les dice, que hay un Dios. Sí, pero en lo que Pablo habla en el capítulo, creo que el capítulo 7, no recuerdo, acerca de la naturaleza, ahora no recuerdo el texto bíblico, él está hablando de algo condenatorio. Que esa naturaleza da testimonio no para salvación, sino para condenarles. Entonces, nosotros, los que somos salvos, los que hemos tenido una experiencia con Cristo, que somos instrumentos, Dios nos quiere tomar para que Cristo crezca en nosotros y luego nosotros vayamos a los hombres y le compartamos el Evangelio. Mira, hermano, no va a salvar, porque de la salvación lo va a hacer Dios. Por eso que hoy tenemos gente convencida y no convertida. Yo recuerdo que en Panamá hubo un predicador, nunca se me olvida. Mire hermano, llevó un ataúd, y lo puso así al frente. Y predicó acerca de la muerte y del infierno. Y después de predicar dice, ahora quiero que pasen y vean el muerto que está allí. Y cuando la gente pasaba y miraba, se miraba la cara de ellos mismos. Ay, no, qué rico. ¡Soy yo! Ay, no. Él decía, hermano, o estás vivo o estás muerto. Gócese, hermana, porque es verdad. Europa necesita a Jesucristo. Aleluya. Y ustedes son los instrumentos que Dios va a utilizar. Amén. Gloria a Dios. Pero esté seguro que usted desapareció y que Cristo creció en usted. Si usted no está, si Cristo no es parte de su vida, si Cristo no es el Señor de su vida, usted todavía no está preparado. Señor. Si Cristo está en usted, entonces, hermano, usted tiene que salir y anunciar a los hombres para que sean convencidos por Dios que necesitan de Dios. Pero necesitan escuchar, los belgas necesitan escuchar el Evangelio. Hablaba con Miguel la otra semana, creo que hay una cita, yo no sé si yo podré llegar, pero hay una cita con una francesa, ¿verdad? La jefa de Miguel. Hermano, esa mujer tiene plata.
Santo. No, en serio. Hermano, tiene billete. Dicen en Panamá. Hermano, es millonaria. Entonces aquí mire, de veras, vamos a orar, hermano. Vamos a clamar a Dios. Hermano, ayuno toda la semana. Porque si esta mujer se convierte, ¡ay Dios! ¡Ay, santo Dios! Si esta mujer se convierte, ya no compre ese local. Bien, hermano, la motivación. ¿Lo cogió? Sí, señor. ¿Eso viene de Dios? No. No, señor. Ese es el tipo de evangelio que se predica hoy. Dale tanto a Dios y Dios te regresa tanto. Pacta con Dios. Venga, debe tanto. Si usted quiere recibir de Dios, bendiga a su pastor. Venga, bendígame. Y Dios le va a dar bendición. Hermanos míos, esa es una mentira. En la Biblia no existe eso. Entonces hay una cita con la francesa. Y la mujer tiene hambre de Dios. Tiene hambre, hermano. Y el día que mi esposa le hable, y si ella se convierte, gloria a Dios, hermano. Pero no estamos esperando nada a cambio que no sea que dé fruto de arrepentimiento. Y si ella o no quiere o quiere apoyarnos, gloria a Dios. Pero lo importante es que Cristo se manifestó en nosotros. Llegamos donde ella, le anunciamos la verdad. Y el Espíritu Santo le da testimonio. Y ahora ella tiene que decidir si se arrepiente o sigue en su pecado. Gloria a Dios. Y la mujer está desesperada. Es más, le dijo a Miguel, ¿y cuánto tengo que pagar por la sesión que vienen a darme? Hermano, si yo fuera, y bueno, son 3 horas, y no tiene tanto dinero, 300 euros la hora. Aquí nada es gratis, hay que pagar. Pero resulta, hermano, que el Evangelio nos fue entregado gratuitamente. Ese es el segundo propósito de la evangelización, que los hombres se vuelvan a Dios, pero para que se vuelvan a Dios necesitan escuchar el mensaje. Eso significa que lo van a escuchar, pero en esa escucha pueden decir no al mensaje o sí, y eso no depende de nosotros. Por eso que yo hablo que no es un asunto de salvar, porque cuando nosotros nos enfocamos, vamos a evangelizar porque tenemos que salvar a las almas. Nosotros no podemos salvarla, es Dios. Amén. Porque si vamos con ese concepto y nadie se salva, nos frustramos. Sí, que yo oré, que yo clamé un mes de ayuno y oración, nadie se convirtió. Pero es que eso no es obra del Espíritu, eso no es obra nuestra, es obra del Espíritu de Dios. Él es soberano y Él sabrá cómo hacerlo. Que los hombres se vuelvan a Dios, pero ahí tienen que escuchar el mensaje para que se arrepientan o se endurezcan, para que sean salvos. La mayoría de los que estamos aquí, hermano, eso sonó como la guitarra, ¿verdad? Un espíritu. Sí, sonó como la guitarra. Reprender al diablo. Que los hombres se vuelvan a Dios. Todos queremos que la gente conozca a Dios. Pero ¿saben, hermano? ¿Están escuchando el término que estoy utilizando? Que conozcan a Jesús, a Dios. No estoy hablando que sean salvos, sino que conozcan a Jesús. Cuando conozcan a Jesús, entonces ellos tendrán que tomar la decisión. Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Entra a mi corazón. Ahí entonces viene la transformación y por ende la salvación. Pero todo el mundo va a conocer a Dios. Pero cuando decimos que todo el mundo va a conocer a Dios, lo relacionamos con la salvación. Y no es así. Porque mucha gente, hermano, la mayoría de la gente del mundo conoce de Dios. Solo que no conocen a Dios. Conocen de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Dar a conocer a Dios. Y luego ellos tienen que tomar su decisión. Y el Espíritu Santo va a operar
Cuando usted habla, el Espíritu Santo opera a través de su lengua, a través de sus palabras, y ahí les convence de pecado. Créanme, hermano, el Espíritu Santo les convence, pero el hecho de que le convenza no significa precisamente que vayan a ser salvos, porque ahí el hombre tiene que determinar qué va a hacer. Cuando a mí me predicaron el Evangelio la primera vez, yo tenía 15 años, y yo decía: esos son unos locos. Yo soy católico, apostólico, panameño. Sí, porque dice: yo soy apostólico, ¿cómo es? Romano. No, yo soy apostólico, panameño. Y yo soy tradición católica. Y yo no me quería nada. Pero me hablaban. Y cada vez que ese predicador me hablaba, me convencía más que lo que decía era verdad. Pero no me quería arrepentir. Y en un momento en que quedé convencido, y es verdad, oye, es verdad. Y ese día yo dije: Señor, mi vida la entrego a ti. Y hoy, hermano, han pasado muchos años, y aquí estoy. ¿Por qué te ríes? Ay, hermano, en vez de ser un apoyo. Bueno, vamos a finalizar, hermano. Primero, que Cristo sea glorificado. Segundo, que los hombres se vuelvan a Dios. ¿Sabe? Hay un pasaje en la Biblia, creo que es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 35, si no me equivoco. Voy a más o menos a decirle de qué se trata para que me lo busque. Cristo había sanado a un ciego, y luego el ciego lo sacaron de la ciudad, lo expulsaron, porque no querían creer que Cristo lo había sanado. Y ahí surge el corito. No me lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Y conociéndolo ustedes van a querer seguir, así que... Y sabe, hermano, dice que lo sacaron. Y llegaban y le preguntaban: ¿pero quién fue el que hizo ese milagro? Jesús. Ese que ustedes odian, no lo dijo así, pero en pocas palabras, ese que ustedes persiguen, que odian, Él me sanó. Y lo sacaron. Y fueron de los papás: ¿y quién fue el que lo sanó? Oye, él le dijo que Jesús. Pero bueno, él la tiene, pregúntenle a él de nuevo, pues. Pero al final lo sacaron. Y Cristo se enteró, y Cristo va por él. Evangelio Juan 9. El Evangelio según San Juan 9, mi hermano. No lo tenía aquí apuntado. 9:13. Gracias, hermana. Y dice que Cristo fue por él. Y Cristo se acercó a él. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 9, versículo 13. Pero vamos a leer el versículo... Téngame paciencia, estoy buscando, versículo 35 del capítulo 9 de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿No se supone que hace un momento Cristo le sanó? Porque él dice: ¿quién es para que crea en él? Y Jesucristo le dice: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Aleluya. Significa que él nunca había visto a Jesús. Lo había escuchado solamente porque estaba ciego. Cristo lo sanó y Cristo se desapareció. Pero es ahí, hermano, donde él tiene un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Amén. La sanidad no fue sinónimo de salvación, fue de la misericordia de Dios. Luego, cuando él se encuentra con Jesús, Jesús le dice: ¿sabes quién es Jesús? Pues el que habla contigo, él es, o sea, soy yo. Cuando nosotros evangelizamos a las personas, Cristo va a sanar a las personas. Cristo va a hacer grandes milagros y la gente va a quedar contenta. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que la gente tenga un encuentro con Jesús. Y finalmente, que los hombres sean discípulos, enseñados y enviados. Dije que no iba a terminar, pero lo estoy terminando.
que los hombres sean discipulados, enseñados y enviados. Donde leímos Mateo 28, dice, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Primero, Cristo tiene que ser glorificado. Segundo, que los hombres se vuelvan a Dios a través de la predicación. Eso significa que van a haber conversiones genuinas. Cuando hay conversiones genuinas, entonces, hermano, tiene que darse el discipulado. Amén. Significa que el carácter de Cristo tiene que ser formado en cada individuo. Por eso nosotros hacemos énfasis, hermano, en la enseñanza. Hacemos énfasis en la enseñanza. Tenemos la escuela de formación 2 sábados cada mes. Y aquí se están formando los futuros líderes. Amén. Gente que va a ir a Charleroi. Sí, Señor. Que va a ir donde Napoleón perdió la última batalla. En Waterloo. Vamos a ir a Namur. Vamos a ir a Arlon. Vamos a ir a Liège. Vamos a ir a diferentes puntos. Y cuando ya no nos quede lugar en Bélgica, saltamos a Alemania porque estamos pegados. ¡Aleluya! Y así, hermano, vamos a... Pero para lograr eso, no es suficiente a veces convertido. Usted tiene que recibir una formación. El carácter de Cristo tiene que ser formado en usted. Hay muchos cristianos genuinamente convertidos, tienen una experiencia con Jesús, son salvos, pero el carácter de Cristo todavía no se ve en ellos. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Y qué dijo? ¿Y enseñar? ¿Ir y salvar? No, hacer discípulos se supone que ya la gente es salva. Amén. Se supone que ya la gente le conoció y tiene una experiencia con Él y son salvas. Él habla entonces, y hacer discípulos. ¿Cómo usted va a predicar haciendo discípulos si la gente no conoce a Cristo? Se supone que Cristo ya deja sobreentendido que la gente ya le conoce y han tenido una experiencia con Él y son salvos. Pero entonces dice, vayan. Y el ir, hermano, es un imperativo. No es si puedo, si quiero, no, hay que hacerlo porque la gente está urgida de que se le predique. Porque cada día hay gente que se muere y se va para el infierno. Y usted y yo somos responsables de llevarle el mensaje para que lo escuchen y tomen una decisión. Y si la tomaron y son salvos, ahora, hermano, usted y yo necesitamos ser discipulados. Quiere decir que el carácter de Cristo tiene que ser formado en usted. La enseñanza es importante, pero el discipulado es mucho más importante. Porque la enseñanza te da información. Y por eso hay gente cabezona. Porque tiene mucha información. Gente que es teóloga, terrible, hermano. Pero no son discípulos. Sí, tienen tanto conocimiento que se envanecieron y cayeron en la trampa del diablo. Pero cuando tú eres discipulado y el carácter de Cristo se formó en ti, entonces tú pasas a la fase del conocimiento. Y el conocimiento no te envanece, porque el carácter de Cristo ya está en ti. Aleluya. Pero si el carácter de Cristo no está en ti y tú te envaneces con el conocimiento, hermano, estás mal. Yo conocí individuos, personas, amigos, humildes, sencillos, cholitos del campo. Y de la noche a la mañana, hermanos, fueron a un seminario, recibieron conocimiento, no sé qué pasó, y ahora, hermano, andan así. Apóstol, no sé si son apóstoles o qué, andan así. No te miran, no te hablan. Y una vez se me acercó uno y me dio un coraje, hermano, pero un coraje santo. Y yo fui, y yo le dije, él me dice, yo digo, Dios te bendiga, varón, ¿cómo estás? Oye, qué gozo de verte después de 15 años. Apóstol, por favor. Apóstol. Digo yo, pero si tú eres un comelata, tú no tienes dónde caerte. Yo te conocí, pues tú ya estés conmigo en el seminario. Ahora, afuera de orden. ¿Qué es lo que te pasa? Mira, yo estoy en Europa hace casi 15 años. Y yo podría llenarme la boca y decir, estoy en Europa. Porque así hay gente, ridículos.
estoy en Europa. Y miran a los demás así por encima. Ahora yo hablo francés. Hablo English. I speak English. Ich spreche Deutsch. Ich parle francés. Hermano, eso es serio. Ese es un tipo de creyente que no ha sido discipulado, que tiene mucho conocimiento, muchos honores. Pero dice la Biblia, oh, ¿qué ventaja hay que ganéis el mundo y todas esas cosas y perdéis vuestras almas? Ay, hermano, Dios mío, que Dios nos ayude. Esto no se acaba a nadie. Y como lo he dicho siempre, pida uno prestado. Así que discipular, hermano, el propósito de la evangelización es que los hombres sean discipulados, sean enseñados y enviados. Luego que es discipulado, enseñado. Y luego, enviados. Miren, ahí lo dice. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles. Luego viene el bautizar. El bautizar nos habla de compromiso absoluto a Jesucristo, muriendo al mundo y a nosotros. Cuando a mí me bautizaron en agua, hermano, yo casi me ahogo. No, en serio. Sí, porque el pastor... Ahí estaba yo contento, hermano, y vi una fila como esa, cerca de sol, y yo tenía 15 años. Yo estaba... La gloria de Dios. Y llegó mi momento, y rápido. Y me meten, hermano, así. Pero el pastor, yo no sé si lo hizo por broma, se le olvidó, por la pasión, hermano, y como mañana y que sí, Señor, bendícelo, Padre. ¿Qué es esto, Padre? Y ese día, hermano, yo hice un compromiso, a pesar de que casi me ahoga. Yo dije, Señor, esto es un simbolismo de que moría.